Y entre las recomendaciones presentadas por Ann Krueger como medidas de austeridad para atender la crisis económica que enfrenta el país, se encuentra no solo la reducción del salario mínimo, sino una serie de medidas que trastocarían los beneficios y derechos de la clase trabajadora del país. Para explicarnos si en efecto estos cambios son viables, nos acompaña la licenciada Natalia Colón, experta en Derecho Laboral. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Es bien importante aclararle a la ciudadanía que el salario mínimo, le decimos federal por alguna razón, ¿verdad? ¿Puede o no puede el Estado, puede o no puede el gobierno modificar el salario mínimo federal? Bueno, en Puerto Rico desde 1984 se legisló para que el salario mínimo federal aplicase automáticamente a aquellas empresas que estén cubiertas bajo la Federal Labor Standards Act, que es la ley federal que regula el salario mínimo federal. A mi juicio no había que pasar semejante legislación porque la legislación federal ocupa el territorio y a esos efectos los territorios como Puerto Rico tienen obligación de cumplir con la disposición del salario mínimo federal. Sin embargo, en Puerto Rico posteriormente se sigue enmendando la legislación que regula el salario a los trabajadores. Y en el año 1998 se aprueba la famosa Ley 180, que es la ley que regula el salario mínimo, licencia por vacaciones, licencia por enfermedad, entre otras condiciones de empleo. Esa ley claramente establece que los patronos que le aplican por unas características particulares que tienen, entre esas características tener más de 2 empleados y que su volumen de negocio sea sobre $500,000, eso es jurisdicción bajo la ley federal de normas razonable, les aplica el salario mínimo federal establecido por el Congreso, que en este caso particularmente todavía está en $7.25 la hora. Sin embargo, los patronos que no le cobija la ley federal porque no cumplen con esas características que acabo de mencionar, no tienen que pagar el salario mínimo. No tienen que pagar el salario mínimo federal y se establece un 70% del salario mínimo federal, que en este caso estamos hablando de una traducción de $5.08. Lo que usted dice es que aquellas empresas que cumplen con esos requisitos no tienen facultad de pagar otra cosa que no sea el mínimo federal en adelante. Correcto. Y a la legislatura no podría variar eso. En efecto, eso es una disposición congresional. Lo único que podría hacer el Congreso es eximir a Puerto Rico de la obligación de los patronos que quedarían regulados por esa ley para pagar un salario mínimo menor. Tendría que venir del Congreso de Claro Estados que Unidos. sí, no podría ser una disposición estatal ni podría ser una legislación para aquellos patronos que en efecto estén cubiertos por la ley federal. Sin embargo, en este informe de estos economistas se plantean variaciones no solamente al mínimo federal, o sea, dejan la puerta abierta para otro tipo de enmiendas o derogación de leyes laborales que otorgan beneficios a los trabajadores. Y si son leyes estatales, entonces podrían modificarse, podrían enmendarse, podrían derogarse esas leyes. Correcto. El informe plantea dos escenarios particulares. Lo del asunto del salario mínimo, que por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Y es mi forma de ver el asunto de cómo se mueve el mercado del trabajo, no me parece adecuado plantear una reducción del salario mínimo federal, máxime con todas las imposiciones que tiene todo el país, incluyendo la clase trabajadora. Sería más regresivo para los trabajadores. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y entonces el informe plantea un asunto de compararnos con la región. Entonces eso no queda claro con quién es que ya nos está comparando, con quién nos está cobrando el informe, en qué región, República Dominicana, Cuba. O sea, tenemos que tener un poco cuidadosos porque yo creo que en ese análisis no se hizo un enfoque de qué sucedería en términos de la migración, que ya sabemos que es un problema real, y cómo podría haber un éxodo mayor de personas buscando salario mínimo mejor en los Estados Unidos. Sobre el otro tema, en relación a lo que se le llama en el informe como los local rules en relación a asuntos laborales, sí es un asunto que no es nuevo en el informe, esto es un asunto que se viene discutiendo muchísimo en el mundo laboral, en efecto, sobre si las licencias, particularmente la concesión de licencias a los trabajadores, pago de bono navideño en el mes de diciembre y entre otros derechos que en cualquier otra jurisdicción estadounidense se consideran beneficios marginales, nos quitan competitividad, por ejemplo, con el resto de los Estados Unidos. Y es una discusión que debe darse en este contexto. Es una discusión que se está dando hace mucho tiempo. Y me parece que los empresarios se lo plantearon nuevamente hoy al gobernador en Fortaleza. Pues debería tomarse acción, debería entonces establecerse un plan y debería tomarse acción. Podría ser quizás un ajuste prospectivo a un término de tiempo, ¿verdad? En lo que paliamos la crisis, pero definitivamente es un asunto que no es nuevo bajo el sol, por lo menos en los que practicamos esto todos los días, que ciertamente tiene un impacto directo económico para las empresas que producen trabajo y que tenemos que entonces mirar qué es lo que queremos
otorgarle a nuestros trabajadores, si un mejor salario o si mejores beneficios, ¿verdad? Quizás entonces ahora mismo tenemos demasiado en la balanza y ahí pues entonces estamos perdiendo competitividad con otros territorios en Estados Unidos y tenemos pues la realidad de que la gente va a seguir migrando buscando mejores alternativas de empleo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Este tema tan importante para los trabajadores. Amigos, y recuerde que puede localizarnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, además de nuestra página de sistematv.com. Hasta aquí esta edición de Sistema TV Informa. Soy Mardelis Lucino. Que tengan todos muy buenas noches. Descansen.